Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 6 de la tarde, 5 en Canarias. Ekaizer, buenas tardes. Muy bien estoy, lleno de magistrados, por aquí y por allá. Ernesto, esta condena al fiscal general, ojo, el caso parte de que la prensa publica el asunto del fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso, que sigue su proceso, por ahora es presunto. ¿Crees que esto da elementos a la pareja de Ayuso para intentar anular las causas que tiene abiertas, entre otras la del fraude fiscal? ¿Se va a intentar agarrar a esto? Bueno, la estrategia de la defensa es utilizar, por eso les interesaba que el juicio al fiscal general fuera antes que el juicio a González Amador, que será en el primer trimestre del 2026, por los dos delitos fiscales, falsedad, grupo criminal y falsedad contable. Quería que fuera el caso, se liquidara prácticamente en 2025, porque van a utilizar esta sentencia para pedir la nulidad del caso cuando se celebre el juicio. Al comienzo del juicio, en las cuestiones previas, pedirían la nulidad porque explicarán que una sentencia de carácter tan fuerte y contundente contra un fiscal general del Estado, inédita en nuestra historia judicial, ya no solo en nuestra historia judicial democrática, evidentemente vinculada a la difusión de ese correo, que ahora ya será sentencia, en ese momento pedirán la nulidad. Y si no pedirán la nulidad, y si no consiguen la nulidad, evidentemente jugarán y apostarán a salir inocentes de los delitos de los que se les acusa. Pero es clarísimo que esa fue la estrategia de la defensa y por eso querían que se celebrase cuanto antes este juicio. Lo han conseguido. La sentencia tiene dos votos particulares que son muy importantes, muy importantes. Si en el momento que quieras te lo explico, porque no son dos votos particulares cualquiera. La ponente ha sido Susana Polo, ha propuesto la absolución. La absolución, como ha estado en minoría, ha tenido que ceder la sentencia y en lugar de tomar la magistrada que estaba apuntada, que es la magistrada que ha entrado más tarde en el Supremo, que en este caso era Carmen Lamela, el presidente tiene la facultad, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, tiene la facultad de decir quién hace la ponencia, y ha sido incluso sorprendente porque la ha asumido él mismo, como diciendo, esto no es solamente el legado de Marchena, de la presidencia de la Sala Segunda de Marchena, sino también es mi legado, que vence su legado, su mandato vence en abril del 2027. Las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Noticia del día: el fiscal general condenado por parte del Tribunal Supremo por la filtración del correo de la pareja de Ayuso. Es la noticia que ha hecho que haya comparecido el ministro de Justicia y haya dicho no compartimos la decisión, aunque la respetamos. Acaba de ocurrir. Hoy hemos conocido el fallo relativo al juicio en el que estaba acusado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. Nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La primera reacción de Isabel Díaz Ayuso, no olvidemos que todo esto parte del hecho de que se publica en la prensa el caso del presunto fraude fiscal de su pareja, de Amador, y ahí ven, se ha manifestado, Isabel Díaz Ayuso dice, toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo. Y dice, a costa de un particular. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España. Eso es lo que dice Ayuso. Pablo Iglesias, Joan Guirado, ¿cómo lo veis? Yo os veo con el ceño fruncido, muy enfadados. Utilizar la expresión golpe de Estado es muy radical. España es una democracia, España es un Estado de Derecho. García Paje ha hecho mucho por Castilla-La Mancha. El rey nos trajo la democracia. El rey anterior no tiene nada que ver con su padre, ¿verdad? El acuerdo de Bolaños con Pons fue un acierto porque hay que dialogar.
Hay que hacer como hace Bolaños, hay que acatar la sentencia. En España no hay golpismo, la derecha española es democrática, Vox es un partido constitucional, Telemadrid no es un medio golpista, no hay medios golpistas en España y Franco murió hace 50 años y gracias a Víctor Manuel y a todos los progresistas conseguimos tener un régimen de libertades, así que hoy es la fiesta de la democracia. Acatemos la sentencia. A todos los que estamos aquí. ¿Qué decías, Luis? No, que menos mal que tenemos a Pablo para darnos la hora justa de nuestras propias emociones y no estar... no frunzas el ceño, no te enfades, ¿eh? Que te veo enfadado hoy con el ceño fruncido, Luis. Lo dice porque Yo pensaba que eso había llegado con la entrada de Podemos en el Congreso. Pero ahora mismo, están dando un golpe de Pablo estado. Iglesias, un momento, tenía la palabra Joan Guirado, pero ahora yo, Iglesias, te diría, imagínate que tienes que poner un titular en Diario Red, un titular ya en plan... Se consolida la democracia española. Muy bien. Ernesto, puede haber gente que se pregunte, a ver, esto parte de un caso de fraude a Hacienda que se publica en los medios de comunicación y al final el que acaba condenado antes es el fiscal general y no solo eso, sino que dices tú que encima la pareja de Ayuso puede agarrarse a esta condena para intentar librarse. Pero es que además en este juicio, entre otras cosas, vimos por primera vez declaraciones públicas en ese juicio de Amador, la pareja de Díaz Ayuso, que enseguida ha salido a través de las redes a decir que el presidente, en fin. Pero claro, él decía, estuve pensando hasta en fugarme, hasta en irme de España. Yo me voy, dijo. Entre otras cosas, yo me voy de España, que había pensado en el suicidio, en fin. Esto dijo, vamos a ver esto. O me voy de España, si esto va a ser siempre así, me escapo. Vamos. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Llevo gastado en esto, me costaron 9.800, me pagan 4.500. El dinero que llevo gastado... Hombre, le quedaba por lo que se ve porque acaba de comprar el ático. Esto lo contábamos ayer en el programa. Llevo gastado, pero irse no se ha ido, sigue aquí, han condenado al fiscal general y ha comprado el ático. Ernesto Ekaizer, te pregunto, Ernesto, claro, ahora mismo para quien se plantee, por ejemplo, el hecho de decir, pero si esto no había partido por el caso del fraude de Hacienda presunto de la pareja de Ayuso, ¿pero cómo condenan al fiscal general? Yo creo que la gente tiene que entender es que es una sentencia de naturaleza política. Si hay una sentencia política es esta. Es una sentencia que con los mismos argumentos, que lo conoceremos porque solo sabemos el fallo, pero sabemos el material probatorio que ha habido. Ha sido difundido, más que difundido a lo largo de meses y en el juicio oral que duró 10 días. Con esos mismos argumentos se podía haber decretado la absolución, que es lo que planteaba Susana Polo. Susana Polo incluso tomaba los argumentos del voto particular de Andrés Palomo, que dijo que no había que seguir con este procedimiento y que presentó un voto particular demoledor contra el auto de procesamiento del juez Hurtado. He escuchado por ahí que dicen que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha decidido esto porque lo ha decidido muy rápido. Te digo, Jesús, que el día sábado yo ya tenía un anuncio de que estaba decidido que iban a condenarle. No quise usar la información porque nunca sabes lo que puede pasar. Hay muchos acontecimientos que interfieren. Es decir, el día viernes llegaron prácticamente a la decisión. Un día después que terminó el juicio oral y se declaró visto para sentencia. Las sentencias estaban hechas. La de Susana Polo por la absolución y la impulsada por Manuel Marchena, que es el autor intelectual de toda esta milonga, y de su música, de su partitura y de su contenido lírico, estaba absolutamente ya hecho. Por eso lo han anunciado hoy, como dicen algunos próximos a la derecha, para conmemorar el nacimiento de la democracia. Hay quien también está diciendo justo lo contrario, que es para conmemorar el 20N. La derecha judicial y mediática la utiliza la fecha cuando no hay sentencia, lo único que tenemos es un fallo. La han adelantado, tampoco era necesario adelantarlo, porque si prácticamente tienen la sentencia hecha, te esperas unos días, pero tiene también un contenido simbólico. La derecha ha querido conmemorar el nacimiento de la democracia quitándose de encima al fiscal general del Estado. Hay que decir una cosa que es fundamental. Permíteme el matiz. Yo repito, para mucha gente 20N y también es la muerte del dictador, que es también una fecha que celebra determinado sector de la población, pues por ejemplo hoy, que luego lo vamos a contar, hasta organizando misas para recordar a Franco. Pero bueno, cada uno lo interprete como considere. Dicho esto, ¿algo querías añadir, Ernesto, sobre el fiscal general? No, yo quería decir que quería contaros que también esto está en las anécdotas, ¿no? Y las anécdotas, los entresijos,
La magistrada Susana Polo era la ponente de esta sentencia. Es una magistrada adscrita al sector progresista. Pero esta magistrada también fue la ponente el 15 de octubre del año pasado, cuando se decidió por la sala de admisión que presidía Marchena, Manuel Marchena, admitir la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de imputar al magistrado, al fiscal general del Estado. Susana Polo no estaba de acuerdo. Y en una conversación que yo he recibido de 4 fuentes distintas y que la he ido publicando a lo largo de los últimos meses, Susana Polo confió que a sus amigos y gente de de las juezas y jueces para la democracia, que es una asociación progresista, que Marchena la había persuadido de que la nota informativa, como ella finalmente decía, no tenía contenido delictivo, pero que como había habido una filtración, lo que había que hacer era, hacer una investigación que, como sabíamos, no quedan nunca en nada. Todas las investigaciones sobre filtraciones en el Supremo siempre han sido un callejón sin salida, nunca se sabe quién ha filtrado, y entonces quedarían unas diligencias y que eso se cerraría, y se archivaría y sería simplemente una advertencia. Esta persuasión de Marchena, que es muy hábil persuadiendo, la llevó en este caso a decir por aquí no paso, y después de estar en el juicio, tomando notas y viendo a todas las declaraciones, los testigos, a la UCO, llegó a la conclusión de que había que absolver. Y dijo, esta vez Marchena no me la juegas. Pero sin embargo Marchena ha conseguido una mayoría y conseguido sobre todo, y lo fundamental, la posición del presidente de la Sala Segunda ahora, el señor Andrés Martínez Arrieta, que pasaba por ser centrista y moderado. Cuento estas cosas porque son elementos muy importantes de las posiciones de cada bando. Va a haber 2 votos particulares, la magistrada Ana Ferrer va a hacer otro voto particular, quizás el voto de la ponente que declinó la ponencia, Susana Polo y Ana Ferrer, sea un voto conjunto. Pero yo creo que lo que vamos a ver es que con los mismos argumentos que van a condenar, porque no conocemos la sentencia, pero más o menos conocemos el desarrollo del juicio, con los mismos argumentos se podía haber declarado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, inocente. Y hay una cosa que es fundamental también, te digo, sobre Martínez Arrieta. Cuando el periodista José Precedo, quizás, ya en un ambiente muy emocional, explicó que él sabía quién era quien había filtrado y que no era Álvaro García Ortiz, Martínez Arrieta saltó como un resorte y le dijo, no nos amenace. Ahora, retrospectivamente, lo que vemos es que la posición de Martínez Arrieta, en efecto, era muy clara a favor de condenar, y por eso saltó ante Precedo. Que Precedo no amenazó a nadie, por cierto. Hablando también de un precedente, en este caso, los periodistas comparecieron en el juicio del fiscal general y dijeron, no nos filtró el fiscal general, y defendieron el derecho de los periodistas a proteger las fuentes. Bueno, el presidente ha hablado de la amenaza para el periodismo en aquel tiempo del golpe de Estado y ahora ha dicho esto. Acaba de llegar. Conviene recordar, si pudieron hacerlo fue gracias a periodistas valientes, que siguieron narrando aquella atrocidad hasta que les apuntaron con un arma. Y, por cierto, a los que estáis aquí presentes, sí quiero reconocer, en nombre del Gobierno de España, ese inmenso coraje, el vuestro, porque hoy vivimos tiempos complejos también para el periodismo. Luis Arroyo, Marta, ¿cómo lo veis? ¿Os parece propicio esto? Lo digo por el precedente de lo de los periodistas que comparecieron en ese juicio también. Él no ha dicho que se refiriera a eso. Lo lógico sería que si el tribunal, reitero, 5 de los 7, ¿vale? Los 5 conservadores. Qué casualidad, los 5 conservadores Marchena, que anuncian... Conservadora media. Marchena, hombre. Conservadora media. Bueno, no, Marchena conservadora marxista media. leninista, Marchena. Camarada Marchena. Tampoco le podemos llamar de derecha. Pues si Marchena... Después de lo del proceso, si quieres te lo permitidme explico. que termine. ¿Qué eso decir? Conservador y progresista. Entre los jueces también. Bueno, perdona, eso es independiente. Religión no, son jueces, dura, son magistrados. Bueno, mira, vale. Oye, si tú mismo has dicho, estás calificando a Marchena de medio... Un rojo Marchena. Vamos a ver. No, pero digo que si el Tribunal Supremo ya anuncia con el fallo, publica el fallo y condena al fiscal general, digo yo que alguien estará llamando inmediatamente a esos 12 periodistas para deducir de ellos falso testimonio, que es un delito.
Es un delito. Entonces, alguien va a llamar a estos señores. ¿Hay algún fiscal por ahí que llame? Oigan, señores, ustedes han mentido. ¿Se va a atrever alguien? Porque sería ya el siguiente paso, ¿no? Sería ya el abismo. A mí me parece... Es todo tan disparatado. Adelante. Decía Gloria, dice, esto es una sentencia política. Bueno, también es una decisión política de la Fiscalía General del Estado el correr a toda prisa a salir a filtrar unos mensajes. Bueno, según condena, hoy sí. No sabemos. En primer lugar, porque tú no sabes lo que dice la condena, bueno, no sabe nadie. Según el fallo, hoy hay una revelación de secretos. Según el fallo hay una sentencia, pero tú no sabes... Lo digo porque vamos a tener que ver cómo narices... Hay que ver la sentencia. Son los fundamentos de esa sentencia. Hay que ver la sentencia. Pero tú estás dando por hecho que hubo una filtración. Yo estoy esperando ver esa sentencia. ¿Y cómo condenan la voz de los periodistas? Porque coincido con vosotros ahí, con que lo de dar el fallo y hacernos esperar 3-4 días a ver la sentencia no me parece lo más prudente, y además en un tema como el que estamos hablando. ¿Por qué no te parece lo más prudente? Porque cuando estamos hablando de una condena a un fiscal general, creo que tenemos que tener todos los elementos para poder juzgar los ciudadanos, para poder juzgar la sentencia. Es decir, lo que no podemos estar es 3 días con hay una condena, pero sin tener los elementos que hayan llevado a esa condena, más allá de esos 2 votos particulares. Entonces, yo creo que tenemos que tener todo el redactado para saber los motivos que han llevado a eso, y que valga por delante que creo que tenía que haber una condena. Ahora bien, tengo mis dudas en si tenía que ser por revelación de secretos al propio fiscal general. ¿Tú crees que tenía que haber una condena, Gloria Marcos? Yo creo que tendría que haber una absolución, porque no hay. En estos momentos estamos ante un juicio penal donde se condena a una persona, y además de la relevancia del fiscal general, sin una sola prueba objetiva, solo con indicios. Y eso, en el terreno de materia penal, es imposible. Luis Arroyo, Marta Gómez Montero, ¿cómo lo veis, Luis? Pues cómo lo vamos a ver, un golpe de Estado difuso, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Creo que en esta misma mesa no hay absolutamente ningún indicio de que el fiscal general filtrara ese famoso correo. Hay que recordar que todo esto causa origen en un fraude, presunto fraude en este momento, a la Hacienda Pública de 350.000 euros, después de un suculento negocio de 2 millones de euros en comisiones por mascarillas, que están muy de moda actualmente también. Y que resultado de un bulo promovido por el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al final el que paga ni más ni menos que 10.000 euros de indemnización es el fiscal general del Estado. Es una vergüenza, una auténtica vergüenza, es un auténtico golpe judicial, que sin embargo hay que decir que solo se salva porque hay dos magistradas progresistas que van a hacer un voto particular. Dicho eso, no conocemos la sentencia, yo estoy deseando verla. Bueno, tenemos el fallo, aquí está el fallo, este es el fallo. Marta Gómez Montero, de entrada un elemento más, os pregunto, porque tanto PP como Vox piden elecciones ya y señalan al presidente del gobierno como responsable. 7 años. Ha salido Figaredo, Vox a decir elecciones ya, ha dicho esto. Si tuviesen un poco de dignidad y un poco de coherencia, convocarían elecciones hoy mismo, y frente a este gobierno de la corrupción, a este gobierno que coloniza a las instituciones, lo único que cabe es una oposición frontal en todos los niveles, en las calles, en las instituciones y en los tribunales. Marta, Gloria, ¿cómo lo veis? Os pido una valoración de urgencia, es la noticia del día. En este 20N, esta noticia, el fiscal general condenado, ya dice el gobierno que le va a buscar un recambio. Yo no mezclaría en absoluto lo que es la vía judicial, el fallo que hemos conocido, que no la sentencia, por 5-2. Hay que ver esos votos particulares de las dos magistradas que decía Luis. Yo no mezclaría lo que es la vía judicial, lo que es la justicia, con la política y bueno, lo de salir termino, Gloria, no acabo de empezar. Y muy rápido. Y no lo aprovecharía para pedir elecciones. Y comparto, casi de la A a la Z, lo que ha dicho el ministro Bolaños. Discrepar con una sentencia no puede conllevar desconfianza en las instituciones y particularmente en la justicia. Me parece que ha estado muy atinado. Bolaños es un ministro, yo una ciudadana. Y yo como ciudadana te digo que esta es una sentencia política. Y donde se ve clarísimamente cómo los 4 jueces conservadores han condenado y además han hecho una referencia terrible, que es que la gente se dé cuenta que hace 50 años murió Franco, pero no tenemos una democracia plena, porque 50 años después se hace una condena. Ha dicho lo contrario, Perdona, a mí Bolaños, ¿qué le tengo que decir yo? Yo estoy
estoy hablando como Gloria Marcos. A mí lo que diga Bolaños me da exactamente lo mismo. Yo te digo que mis amigos acaban de decir qué miedo me da por mis nietos, porque lo que esto demuestra es que no estamos en una democracia y que además han utilizado políticamente el día 20N para decir, se lo han creído ustedes, 50 años después de la muerte del dictador, aquí estamos dando un golpe de Estado blando desde la justicia. O sea, y eso es lo que creo. No tiene nada que ver. ¿Tú crees, Gloria, que esto se hace buscando la coincidencia con el 20N? Absolutamente. ¿Tú no ves que es atípico que se dicte una sentencia sin estar redactado No, en no la es atípico. Perdona. Es un inédito, Es un completamente inédito. Es que eso no es normal. O sea, ¿por qué se hace hoy? Se hace hoy porque es el 20N. Y es aviso a navegantes. Miren ustedes, el que pueda hacer que haga, Vamos, que no decía sé, Aznar. Y están haciendo lo que les han dicho que hagan, que es poner en cuestión lo que son las bases si del escuchas sistema a jueces, no digo que sea típico o Mira, no, porque no sé. Si escuchas a jueces que han estado en esta casa, te dicen que no era muy complejo. Perdona, que no es muy complejo Martín Pallín esta mañana, que tiene todos mis respetos. El señor Bosch, el magistrado Bosch, también aquí hace un rato. Martín Pallín esta mañana decía que era un golpe de Estado clarísimo y que es una sentencia. Me parece de una imprudencia, Gloria. Pues no te parecerá lo que te parezca, pero a mí tiene todos mis respetos el señor Martín Pallín. Lo mismo que para ti los tienen otros. Entonces este señor ha dicho que era un golpe de Estado de las togas y que lo que está claro es que es una sentencia política, que además de manera insólita no tiene aún redacción de en qué se basan para condenar.